Buenas noches. Voy a hacer una entrevista sobre la Constitución de Cádiz y de Apatzingán. Vamos con la primera pregunta. ¿Cuál era el interés que buscaban los creadores de la Constitución de Apatzingán? La respuesta. Su interés era diáfano: romper todos los vínculos existentes del Imperio Español, a sustentar el reconocimiento de los derechos humanos de los habitantes de esta tierra y establecer un nuevo orden jurídico. Vamos con la pregunta número 2. ¿Cuál era la respuesta de la Constitución de Apatzingán? Proponía la creación de una estructura estatal fundamentada en la libertad de independencia de las Américas septentrional, los derechos del hombre, la división de poderes, el beneficio de todos como fin de gobierno. Vamos con la tercera pregunta. ¿De qué constituciones y personajes recibió influencia de la Constitución de Apatzingán? Recibió la influencia de la Constitución de la Revolución Francesa y del pensamiento del siglo de Luces, en particular de las ideas de Rousseau y de Montesquieu. Vamos con la cuarta pregunta. ¿Cuáles son los 4 principios receptores que se sustentan en la Constitución de Apatzingán? Soberanía, división de poderes, supremacía de ley y democracia. Con la quinta pregunta. En la Constitución de Apatzingán, ¿a qué se refiere el principio fundamental de la división de poderes? Hacer viable la materialización de la soberanía, así como para evitar abusos en el ejercicio de poder. De este modo se delimitaban las atribuciones y facultades de cada uno de los poderes constituidos. El poder ejecutivo se conformaba por el Supremo Gobierno, el Poder Legislativo, el Supremo Congreso Mexicano, y el Poder Judicial por el Supremo Tribunal de Justicia y por el Tribunal de Residencia. Vamos con la sexta pregunta. ¿Cuál es el legado que deja la Constitución de Apatzingán para nuestros días? Es de mayor importancia para el constitucionalismo mexicano, ya que, como que sustentado, ahí quedaron establecidas instituciones jurídicas que persisten hasta nuestros días. Principios incluidos de la Constitución de Apatzingán, como soberanía, democracia, división de poderes, supremacía de ley, además de los derechos de igualdad, la libertad, la seguridad y la propiedad como naciones que han sido robustecidas a lo largo de la historia y que hoy han adquirido matices e interpretaciones diferentes. Vamos con la séptima pregunta. ¿Qué consistencias se tuvieron en la Nueva España en el año 1808? Dedicadas a la invasión francesa y a España. En la Nueva España, el desequilibrio social y sobre todo político no se hizo esperar ante la ausencia de una autoridad legítima luego de que la invasión francesa usurpó la corona española, situando que se repudió a lo largo y ancho del continente. Aquí, los gobiernos municipales emprendieron esfuerzo a que darían lugar a la independencia de virreinatos, capitanías, generales y provincias. Con la octava pregunta. ¿Qué propuso el Ayuntamiento de la Ciudad de México en el 19 de julio de 1808 a la Real Audiencia? Ante la ausencia de la autoridad en España, era conveniente seguir reconociendo la potestad del virrey José de Interrogaray y las autoridades establecidas, y que de esta manera el reino de la Nueva España asumiera la soberanía a través de los cuerpos constituidos, en tanto los reyes españoles recordaban el trono. Vamos con la novena pregunta. ¿Qué hizo el Real Audiencia para combatir a que los juicios eran intento de independencia por parte de Nueva España? La Real Audiencia, con el apoyo del arzobispo Francisco Javier de Lizana y de un sector importante españoles prominentes, capturó y encarceló a los miembros del ayuntamiento y luego embarcó rumbo a España al virrey Itegaray
quien simpatizaba con la idea del ayuntamiento. Vamos con la 10ª pregunta. El 10 de mayo de 1809 se lanzó el decreto que convocaba la conformación de Cortes, cuerpo representativo de la soberanía del Imperio Español. ¿Dónde y en qué año se declararon dichas Cortes? Las Cortes se instalaron en la provincia de Cádiz el 24 de febrero de 1810. Vamos con la 11ª pregunta. ¿Qué propuso Romanos Arizpe desde las Cortes? Propuso la figura de las diputaciones provinciales como una forma de gobierno local, figura jurídica que quería plasmar más adelante en el texto de la Constitución. Vamos con la 12ª pregunta. ¿En qué fecha y en qué documento se concretó el labor de las Cortes tanto en España y en la Nueva España? Se concretó en la promulgación de la Constitución Política de Monarquía Española, mejor conocida como la Constitución de Cádiz, el 19 de marzo de 1812, fecha en la que juraba en España, y el 30 de septiembre del mismo año se juró en la Nueva España. Vamos con la 13ª pregunta. ¿Qué cambios trajo a la Nueva España la Constitución de Cádiz? Con esta Constitución se dejaría atrás la monarquía absoluta como forma de gobierno para pasar a la monarquía moderada y a constitucional. Se establecieron gobiernos provinciales y en ellos las diputaciones. Estas últimas, aunque les privió las facultades legislativas aún concretadas en las Cortes ordinarias, se les reconoció amplias facultades administrativas. Por tanto, las provincias mexicanas formaron parte de un imperio monárquico para limitar poderes legislativos, con su representación asegurada en el pleno de igualdad con los españoles. Vamos con la 14ª pregunta. ¿Cuál fue la fecha de vigencia de la Constitución de Cádiz y quién lo aprobó? Tuvo vigencia hasta el 4 de mayo de 1814. Fecha en la que, de regreso al poder del rey Fernando XVII, expidió un decreto mediante el cual se abrogó la Constitución a las leyes expedidas por las Cortes. ¿Qué consecuencias? Bueno, vamos con la 5ª pregunta. ¿Qué consecuencias? No, la 5ª, perdón, disculpe, me equivoqué. Vamos con la 15ª pregunta. ¿Qué consecuencias trajo el triunfo de la Revolución Liberal a España? La Constitución de Cádiz recuperó su vigencia en 1820, tanto la península como el territorio nacional, y sirvió de base para la transición política del régimen colonial del México independiente, congresando en la Constitución de 1824. Vamos con la 16ª pregunta. ¿Qué menciona el artículo 4 de la Constitución de Apatzingán? Como el gobierno nos constituye por ahora en interés particular de ninguna familia, de ningún hombre, ni ninguna clase de hombre, sino para la protección y seguridad general de todos los ciudadanos, unidos voluntariamente en sociedad. Esta tiene derecho incontestable a establecer el gobierno que más le convenga, alterarlo, modificarlo y arbolearlo totalmente con su facilidad de requerida. Vamos con la 16 pregunta. ¿Qué artículo de la Constitución de Apatzingán se refiere que a la soberanía reside originalmente en el Puebla y ejercían
en la representación nacional compuesta por diputados, legisladores, por los ciudadanos bajo la forma precisa la Constitución en el artículo 4. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué menciona el artículo 26 de la Constitución de Apatzingán? Los empleados públicos deben funcionar temporalmente y el pueblo tiene derecho para hacer que vuelva la vida privada, prohibiendo las vacantes por elección y nombramiento conforme a la Constitución. Vamos con la 19 pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre los artículos diferentes y a la religión entre la Constitución de Apatzingán y la de Cádiz? En la Apatzingán aparece como el artículo primero, mientras que en la de Cádiz en el artículo 12. En la de Cádiz mexicana explica explícitamente la prohibición de cualquier otra religión que no sea la católica apostólica romana. Vamos con la última pregunta. ¿Qué se puede decir en la Constitución de Cádiz en un referente a la historia de España? Es el resultado de una evolución muy importante en la que el pensamiento político y sin duda en el derecho, una evolución que iniciará segunda mitad del siglo XVIII, en donde el mundo hispánico se va a ver influenciado por la idea derivada del pensamiento ilustrado francés. La ilustración que exigirá jalar las riendas de este término de la administración en términos de la política, la forma de hacer las cosas de gobierno y sin duda de pensar. Muchas gracias. Este fue un cuestionario sobre la Constitución de Cádiz y de Apatzingán. Buenas noches, hasta luego.